Niño de la noche. El poder del mundo de la sangre. De Nancy Kilpatrick. Capítulo 1. Carol cruzó las piernas y acarició el borde de la copa de vino lentamente con el pulgar y los dedos de su mano derecha. Muy consciente de que era la tercera copa de vino blanco seco que bebía desde la cena. No exageremos, se advirtió a sí misma, pero tomó otro trago. Suspiró. Mejor alejó su atención de la bebida de uva nacional y la dirigió a algo menos tóxico. A la luz de las pintorescas lámparas del aceite del café, Carol volvió a leer el Philadelphia Inquirer, del que apenas distinguía las letras. No importaba, ya había leído el diario que tenía una semana de antigüedad. Justo después de abordar el avión que la llevaría a París, y una vez más en el vuelo de Burdeos. Pero era algo que le recordaba su hogar. Aunque los sentimientos de consuelo y dolor se anulaban en otro lugar, el periódico no mantuvo su interés. Bebió más vino. Tratando de arrasar con la decepción, también cruzó el océano. El pequeño café exterior de Les Halles de Tourny, una de las calles principales del centro de Burdeos, estaba frente a Le Grand Theatre. Carol estudió los detalles de la fachada clásica del edificio. En su guía se mencionaba que este teatro fue el modelo de la antigua Casa de la Ópera de París. Las inmensas columnatas del pórtico, coronado con 2 estatuas de musas y gracias, cada una representando un mes del año, eran impresionantes, incluso mágicas, especialmente iluminadas contra el impenetrable negro del cielo nocturno. Al menos aún queda algo de belleza y magia en este mundo, pensó, aunque no sea en mi mundo. Quería saber si se representaba alguna ópera u obra y decidió que lo averiguaría el día siguiente. Tal vez la Traviata. Muy bien, pensó. Esa es en la que la mujer es rechazada y muere a causa de una tuberculosis. Se tomó el resto del vino. Pardon, mademoiselle. ¿Vos permitez? Levantó la mirada. Un hombre bien vestido estaba parado junto a su mesa. Je ne parle pas français. Tartamudeó la única oración en francés que sabía completa. Te pregunté si puedo sentarme a la mesa contigo. La pronunciación del hombre era impecable. Su tono era seguro y su rostro tan altivo que irritaba. Carol se enojó. La única razón por la que había ido a un lugar tan alejado como Burdeos era para evitar encuentros. Quiero estar sola, perdón. Lo entiendo, respondió, pero se quedó ahí parado observándola. Se sentía incómoda y volvió a la lectura. El café está lleno, no hay más lugares. Revisó el sitio por encima del diario. Todas las sillas estaban ocupadas, excepto la que estaba en su mesa. Volvió a verlo. Rolo había dicho que era bien parecido, adinerado, excepto por las franjas de color plata que le cubrían las sienes. El cabello combinaba con su moderna ropa de cuero, negra como la noche. Su piel era pálida. Por un momento, quizás a causa de la oscuridad que había detrás de él, ella percibió una imagen visual muy peculiar. Una extraña mezcla bidimensional en una tridimensional, como las efigies de carbón en la que los turistas pegan rostros y manos como si fueran una fotografía. Su rasgo más sobresaliente eran sus ojos grises. Rodaban el humo, un color inquietante intenso, incluso en la tenue luz. Un año antes, quizás Carol estas características le hubieran parecido una combinación interesante. Toma asiento. Se encogió de hombros. Maxi, eres muy amable. Intentó volver a la lectura, pero al tener a otra persona en su espacio se sintió invadida. Ni tampoco quería hablar. Así que se volteó, dobló el periódico, se lo colocó en el regazo y admiró la típica escena francesa que estaba ante ella. Como en el centro de cualquier ciudad pequeña, parecía que todos conocían a todos. Bicimotos y motocicletas viraban bruscamente entre autos pequeños que funcionaban con gasolina. Muchos de los conductores eran jóvenes, vestidos con ropa de mezclilla o de cuero, y le gritaban a sus amigos. Las aceras se estremecían llenas de vida. La gente llevaba bolsas de papel color marrón con baguettes o legumés que se asomaban por la parte superior de estas.
Hombres y mujeres arrastraban gruesos portafolios o maletas de plástico. Parejas bien vestidas para la ocasión. Interesante, solo porque todo era nuevo para ella. Ya había oído a otros turistas que sustituían la palabra aburrimiento por Burdeos. Se aburría. Sospechó que no se quedaría allí por mucho tiempo. ¿Eres de los Estados Unidos? Tu acento te delata. Volvió la vista a su inoportuna compañía. Él estaba viéndola con una expresión superficial pero fija. Sí, soy estadounidense. ¿De la región central, de la costa este o ambas? De Filadelfia, últimamente. Pero no naciste ahí. El mesero depositó una enorme copa de vino tinto frente al hombre, con el que compartía la mesa, quien recibió una nota de 10 francos. Levantó la copa, olió el contenido y volvió a colocarla en la mesa. Es un país interesante. Conozco bien su idioma, dijo guardándose el cambio. No tan antiguo en historia o tradición como Francia, claro, pero lo que falta en profundidad estoy seguro que lo compensa con innovación. Tal vez, Carol contestó, y una vez más se volteó. Me llamo André, ¿y tú? Se volteó. Él inclinó la copa y movió su contenido. El vino cubrió la copa ligeramente antes de resbalarse por sus lados. Su rostro reflejaba una fina mezcla de hastiado, desinterés y curiosidad, además de un dejo de condescendencia. Mira, no estoy de humor para conversar. En serio quiero estar sola. Como quieras. Carol sabía que se sentía insultado, pero era problema de él. Ella se volteó otra vez, pero de inmediato él dijo: No son muchas las mujeres que viajan solas por Burdeos en esta época del año, en especial mujeres bellas. Siempre me ha gustado la imagen. Caderas delgadas, grandes senos, trasero firme, cabello castaño, ojos zafiros, claros como el cielo del verano. Con un suspiro de molestia, Carol tomó su bolso, le dio la espalda al hombre y se apresuró a salir. Era abril, pero ya hacía el calor suficiente como para traer puesta aunque fuera una chaqueta ligera en la noche. Decidió caminar a la orilla del río antes de irse a dormir. No estaba cansada y quería pensar. El agua del Garona estaba turbia, resultado, según lo que había dicho en el tour que hizo por la ciudad, de la contaminación provocada por la acumulación de nieve en el invierno y el lodo que caía por las montañas del lado noroeste hacia el Atlántico. Se paseó por el amplio camino de piedra que había al lado izquierdo del banco. Durante el día, peatones y vehículos llenaban las orillas del río con una cacofonía de sonidos llenos de energía. Pero en la noche, el muelle pertenecía a la oscuridad. El chirrido de gruesas cuerdas que resbalaban en los volardos aprisionando buques de carga la adormeció. En lo alto, el fino destello plateado de la luna nueva resaltaba en el cielo negro. Era un sitio tranquilo, callado, y no había alguien que interrumpiera sus pensamientos. Parecía que toda la situación había salido de un melodrama. Ahora, volviendo hacia atrás, se daba cuenta de que pudo adivinar desde el principio que Rob le era infiel. Las lamentables señales brillaban como las luces cuando termina el intermedio de una obra de teatro. Todos veían venir el final. Como dicen, siempre la última en enterarse, pensó, consciente otra vez de la gran cantidad de amargura que le saturaba. Escuchó un ruido y volteó. El lugar estaba vacío. Son los nervios, se dijo. Esto es lo que sucede cuando estás acostumbrada a formar parte de una pareja. Te da miedo la soledad. Pero sabía que no se trataba de eso. Es más, en este momento quería estar sola. Incluso un año después le daba miedo iniciar otra relación. Por eso se fue de casa. Por eso estaba en un país del que no conocía su idioma. El divorcio fue muy penoso, pero la dolorosa soledad lo era aún más. Aunque la toleró día y noche, hasta que se convirtió en una amiga, y ahora se negaba a desprenderse de un sentimiento que consideraba un aliado. Otra vez el sonido, como si hubiera pateado una piedra. Carol se detuvo y dio la vuelta. El lugar seguía vacío, y la orilla del río tranquila. Frente a ella había un túnel oscuro que pasaba bajo de Pont de Pédière, el arqueado puente de piedra con 4 carriles que estaba en medio de la ciudad, construido en la época de Napoleón y que evitaba que grandes buques viajaran más al sur. Pensó en volver en la calle principal, que estaba a la vista, pero todavía no quería enfrentar el mundo real. Aquí no hay nadie, se dijo a sí misma.
El túnel está vacío, puede verse hasta el otro extremo. Quizás se trate de un gato. El camino descendía hacia la hueca oscuridad. El sonido del agua del río que golpeaba en las rocas y el de las barreras de maderas meciéndose. Rebotaba en las paredes acompañado por el eco de sus tacones, que pisaban las piedras húmedas. Se atenuó el ruido del tráfico del puente que estaba sobre su cabeza. De repente, escuchó un crujido. «¿Quién es?», preguntó con voz alta, pensando que si había alguien quizás no entendería su idioma. Se volvió. La oscuridad inmediata la envolvió a ella y a la luz blanca con la que la luna iluminaba el sendero. Estaba a la mitad del camino, muy cerca de la salida y muy cerca del lugar donde había iniciado. Lo dudó, pero finalmente dio un paso hacia adelante. Se escuchó como si alguien hubiera dado un paso hacia ella. Después silencio. Los latidos de su corazón le impregnaban los oídos. Sentía los pulmones comprimidos y se dio cuenta de que los músculos de su espalda y el cuello estaban rígidos. Su piel brillaba por la transpiración. Carol dio otro paso hacia adelante y una vez más escuchó un paso al unísono con el de ella. Se detuvo y un segundo después el otro también. Se movió más rápido, corriendo hacia el final del túnel, siempre viendo atrás de ella. ¡Pum! Golpeó contra un objeto sólido y gritó. Levantó la cabeza y se encontró con el rostro del hombre del café. «¡Tú!», dijo asustada y enojada, dando un paso hacia atrás para alejarse de él. El hombre no respondió, solo lo observó. Su cara era más delgada que antes. Parecía que tenía hambre. Era más alto y largo de lo que Carol recordaba. Ella recuperó rápidamente el equilibrio. «¿Quién diablos crees que eres? ¿Por qué me sigues? Debería reportarte a la policía». Los labios de él embozaron una sonrisa burlona, pero no dijo nada. Carol, furiosa, intentó pasarlo, pero la tomó del brazo. «¡Suéltame o grito!», le advirtió. «Adelante, si te gustan los efectos de sonido. A mí no me desagradan, pero sabes bien que nadie te escuchará, y si lo hacen, no te ayudarán». Se balanceó con el bolso que traía en el hombro y al mismo tiempo intentó darle un rodillazo en la entrepierna. Él se rió. La mirada le brillaba a causa de la diversión, pero obviamente estaba disfrutando de la impotencia y el miedo de Carol. Abrió la boca un poco, pero lo suficiente para que el inconsciente de ella registrara que había visto algo extraño. Una señal de advertencia le recorrió el cuerpo, al tiempo que una ola de miedo se estrellaba en ella. «¡Qui y-a-t-il?». La voz masculina estaba muy cerca. «¡Auxilio! ¡Ayúdeme!», gritó ella. De repente, su agresor se apartó. Ella se tropezó, giró y aterrizó con la cara en el piso. Contuvo el aliento, esperando ser atacada, pero en lugar de eso, oyó una pelea y cuando se enderezó, vio que un hombre mayor, de por lo menos 60 años, luchaba con su atacante. Se levantó, gritando y moviendo las manos desesperadamente, con la esperanza de llamar la atención de los autos que pasaban pegados unos a otros en el puente. Pero la iluminación del muelle era pobre y no la veían, y el ruido de los vehículos opacaba sus gritos. El hombre mayor no podía con el joven, que era más alto. Ella tuvo que ayudarlo. Se acercó al agresor por la espalda y le golpeó la cabeza con su bolso. Estaban luchando los tres, cuando escuchó gritar al anciano y después vio que se quedaba cojo. Carol se quedó helada. Dio unos pasos hacia atrás. En el escalofriante silencio, el hombre que se identificó como André colocó al anciano de tal manera que la cabeza le quedó inclinada hacia atrás y la garganta expuesta. El rostro de André, pálido e intenso, brotó de la oscuridad. En la boca, un rayo de luz iluminó sus filosos incisivos. Repentinamente, sus labios se encontraron con la carne expuesta en un beso que fue casi erótico. Al mismo tiempo, sus ojos atraparon a los de Carol, como si un rayo láser los hubiera conectado. No podía apartar la mirada. De manera instintiva, ella cerró los ojos y los apretó, aunque la cautivó el ruido que él hacía al succionar. Estaba tan horrorizada que no podía moverse. El instinto de supervivencia debió reaccionar, porque se percató de que caminaba. Entre más lejos llegaba, menos amenazada se sentía. Cuando estaba lo bastante alejada como para sentirse a salvo, se dio la vuelta y corrió hacia la calle gritando. «Señorita Robbins, por favor, vuelva a describir a su atacante». «Señorita Robbins, por favor, vuelva a describir a su atacante», le pidió el inspector Lepage, tirando de una hoja de papel limpia con un movimiento bien practicado.
En las 2 horas que había pasado desde que se cometió el asesinato, las luces se prendieron, examinaron y fotografiaron el cuerpo desde todos los ángulos posibles. El área se había inundado de policías, reporteros y espectadores curiosos. Y Carol había respondido esta pregunta 10 veces. Osciló entre el miedo y la tristeza antes de caer en la depresión. Finalmente, el entumecimiento emocional ocupó su lugar. Oiga, ya le dije cómo es, y también lo que pasó. ¿Puedo regresar a mi hotel? Estoy agotada. Una vez más, señorita. Carol suspiró. Tenía los nervios destrozados. No solo el encuentro con la muerte la alteró, sino que el anciano murió, y ella estaba viva. ¿Por qué él había muerto? Presintió que la culpa tomaría la imagen del asesino entrecano, y se quedaría clavada en su mente durante mucho tiempo. Pero ahora lo único que quería era regresar a su habitación y estar sola. Era alto, 1,80 m, 85, se veía atlético. Cabello negro, con canas en las sienes, ojos grises, piel blanca, dientes grandes. Vestía pantalón y chaleco oscuros, de cuero. Camisa y zapatos negros caros, ya sabe, de esa ropa moderna. Se veía 10 años mayor que yo. Quizás de unos 35, 37 años. Hablaba francés y muy buen inglés. Me dijo que se llamaba André. ¿Alguna señal particular? Ya le dije que no le presté mucha atención. Y aún así compartió su mesa con él, en un café durante 15 minutos. 5, mejor dicho. Y también ya le dije que estaba leyendo. Le permití que se sentara porque no había más lugares. El detective fornido y de baja estatura, que vestía una chaqueta marrón, continuaba tomando notas y fumando un cigarro tras otro. Carol tenía la impresión de que estaba totalmente desinteresado, reuniendo la información por rutina y porque era de esperarse que llenara su libreta. También tuvo el desagradable presentimiento de que tampoco a ella la tomaba en serio. ¿Por qué caminaba sola tan tarde? No podía dormir y la noche era agradable. ¿Camina sola en las noches con frecuencia? A veces. ¿Por los muelles peligrosos? No sabía que era peligroso. Se supone que esta es una de las ciudades más seguras. Eso decía la guía. Dígame, señorita Robbins, ¿qué hace en Burdeos? Resopló. Estoy de vacaciones. Carol cambió de postura. No tenía la intención de contarle la historia de su vida a este hombre. En esta época del año, la mayoría de los turistas vienen en verano, cuando el clima es agradable, o en el otoño, cuando las uvas maduran. El vino nuevo no me enloquece. ¿Vio que el hombre llamado André atacó al carpintero? Suspiró. Sí, ya se lo dije. Se inclinó sobre el anciano, lo hizo un poco para atrás y quizá le rompió la nuca o el cuello y después... Señorita, ¿sabe con cuánta fuerza se necesita para romper la columna vertebral a un hombre con las manos? Sí, lo sé, estaba oscuro. Estoy contándole lo que recuerdo. Continúe. Y entonces el hombre, el carpintero, como usted le dice, guardó silencio. ¿Hizo ruido hasta que lo inclinaron hacia atrás? No estoy segura. Todo sucedió muy rápido. Creo que ya estaba muerto. ¿Y se le dijera que el carpintero no tiene ni la nuca ni la columna rotas? Carol lo miró sin comprender lo que decía por espacio de 2 latidos de corazón, y dijo, yo no afirmé que las tuviera rotas. Dije quizá. El policía suspiró y se pasó una mano por el canoso cabello, mientras ella continuaba. El asesino abrió la boca y mordió al carpintero en el cuello, como un animal, sin quitarme la vista de encima. Al recordarlo, tembló de manera involuntaria. Dígame, señorita, ¿ha ido al cine últimamente? El detective bajó su libreta. ¿A dónde quiere llegar, inspector? Solo pregunto si no ha visto alguna película como de Cinema Fantastique, por ejemplo. Yo sé que esto parece una escena de Drácula, pero es lo que vi. No puedo fingir que fue otra cosa. Vi cómo mordió al anciano. De eso estoy segura. No sé si le chupó la sangre o qué. Solo sé lo que le dije. El inspector de Pierre volvió a suspirar. Se guardó las notas en el bolsillo de la chaqueta y encendió un cigarrillo nuevo, antes de tirar la colilla y aplastarla con el pie. La tomó del brazo como si estuviera cansado. Muy bien, señorita. Uno de mis oficiales va a acompañarla al hotel. Por supuesto, todavía no puede salir de la ciudad. Tiene que ir a la oficina a firmar su declaración y quizás haya que hacerle más preguntas. La llevó por el pavimento hacia una patrulla
y abrió la puerta trasera. Al momento de subirse, el inspector le dijo: «Le aviso que como el agresor la conoce físicamente, usted podría estar en peligro. Un hombre estará cerca». «¿Quiere decir que me pondrá vigilancia?» «Solo como protección. Y por favor, señorita, ya no salga a caminar solo en la noche». Azotó la puerta al cerrarla y el conductor arrancó.